Muy buenas tardes, apreciada plataforma, hombres y mujeres de valor de este medio. Les saludamos desde acá, Villarrica, Chile, Ministerio Cristiano Profético, y les invitamos a inclinar el rostro para poder comunicarnos con el Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque siempre tú nos sorprendes con tu misericordia y nos ayudas a entender en esta tarde la reflexión a través del libro de Hebreos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, rápidamente vamos a seguir la secuencia del libro de Hebreos capítulo 6 y vamos a interactuar y vamos a poder entregar esta meditación, reflexión de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de toda buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y sus fines es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, él juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos es el fin de toda controversia el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso este juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Abordamos en el capítulo 4, al final de los textos y parte del capítulo 5 del libro de Hebreos, una secuencia que vamos a ver repetida hasta que concluye esta carta, esta epístola a los Hebreos, hasta el capítulo 13. Y hay una secuencia teológica que está inserta, hay un modismo que se ve repetidamente en esta carta y que es el trabajo de Jesús allí en los atrios celestiales, el trabajo de Jesús allí en el templo celestial, el trabajo de Jesús ante el Padre allí en el lugar del santuario, en el Santo Santorum, como lo mencionan las traducciones del latín, o como lo mencionan, ¿no es cierto?, el griego, el Hagia Haion, que es lugar santo y lugar santísimo, que es el templo de Dios en el cielo, donde Cristo ascendió, donde Cristo ministra y donde próximamente va a terminar de interceder para poder aprontarse a hacer su segunda venida.
todo lo que se hacía en la homilía terrenal desde el año 1500 a través del santuario o templo de Moisés hasta el templo de Herodes, que fue destruido el año 70, había una temática, una intercesión del sacerdote y sumo sacerdote, que era la representación de Yeshua HaMashiach. Y ahora el libro de Hebreos está presentando que ese era un cumplimiento parcial, no era el cumplimiento exacto, no era el cumplimiento completo. Era solamente una figura, era solamente una enseñanza para mostrar algo mayor. Era una maqueta para mostrar el edificio más completo, que es el santuario celestial. Y ahora dice que nosotros debemos tomar carta en el asunto. Y cuando se refiere a la persona de Moisés del verso 13, quiere enseñar lo siguiente que está ocurriendo allí en el santuario. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Imagínense, mire, esto tiene bastantes explicaciones, pero es más profundo de lo que a veces nosotros podemos encontrar. Y con todo respeto a todos los pastores que están acá presentes en este medio, pero cuando Dios le hace la promesa a Abraham, imagínense, no le dice que está sujeta a que Abraham cumpla. En primer lugar, le dice que está sujeta a este patriarca Abraham, pero está sujeta porque el que está prometiendo es Dios. Y el que está haciendo y el que está poniendo el aval, por así decirlo, está poniendo el fondo, está poniendo, ¿no es cierto?, el respaldo, es Dios mismo, y él jura por sí mismo. ¿Y qué es lo que le promete a Abraham? Haré de ti una gran nación. ¿Con qué objetivo? Que se enriquezcan, que puedan dominar muchos idiomas, que puedan ellos dominar las naciones del mundo y poner a los enemigos bajo sus pies. A veces nosotros escuchamos esas expresiones y decimos viva Israel y oremos por Israel, por el literal. Pero ya en los tiempos de Abraham, cuando Dios jura por sí mismo y le hace esta promesa, es porque Dios iba a cuidar de Abraham, Dios conocía a Abraham, y que en los lomos de Abraham, en la descendencia de Abraham, según la carne y según el espíritu, vendría el Mesías. ¿Qué es lo más importante de Abraham? No es la fe de Abraham. ¿Qué es lo más importante de Noé? No fue que construyó un arca, sino fue la fe que depositó en que en su descendencia vendría un Mesías un día a morir para que ellos mismos sigan siendo, ¿no es cierto?, y sea provechoso la salvación y la sangre derramada de los animales. De lo contrario no tendría sentido nada de lo que se explica en la Biblia. Si no es porque el Mesías venía o vendría de la descendencia de Abraham, entonces dice la Escritura, vana sería la promesa. Y se refiere a eso. Y cuando dice el verso 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, se refiere a que la semilla, parte de la semilla para cumplir la genealogía de Abraham, un Mesías vendría, cumpliría lo que se había escrito y daría la vida en rescate por todas las generaciones hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, el legado de Abraham por fe no ha terminado, porque hoy en día nosotros depositamos fe en que el Cordero ya fue sacrificado y que en este momento Él está vivo, está explícitamente en el cielo intercediendo por nuestras vidas, por nuestros pecados. Está en forma literal intercediendo por nuestros errores. Está de una manera tangible tomando el sacerdocio y el sumo sacerdocio que representa a que nuestros pecados, el asunto del pecado tiene solución. Entonces, en el verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham bajó al descanso, pero se fue con la promesa y con la esperanza de que un día el Mesías vendría a morir. Nosotros ahora, después de Abraham, tenemos la promesa distinta, que es que el Mesías ya murió por nuestros pecados y está vivo en el cielo intercediendo por nuestros hierros, por nuestras faltas. Por lo tanto, en el verso 17 agrega, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes son las simientes de Abraham? Somos nosotros, los que abrazamos el Evangelio, los que aceptamos que el Mesías vino a morir por nuestras faltas y que ahora intercede en los atrios celestiales. Por eso el libro de Hebreos nos abre los ojos, nos da una vista panorámica mucho más amplia, nos da un discernimiento más completo del trabajo de Jesucristo como sacerdote, como intercesor, como Mesías ahora pronto a venir por segunda vez en las nubes de los cielos. Y que en este libro se esclarece que los herederos de la promesa, los herederos que Dios le hace el juramento a Abraham, los herederos somos nosotros. Que tampoco eso quita mérito a que el principal heredero de la promesa de Abraham fuese el propio Mesías. Pero como ya dijimos, el Mesías en una parte era heredero por la parte de sangre genealógica de Abraham, pero en la fe nos constituye a nosotros herederos en la parte espiritual. Porque nosotros somos el Israel espiritual, nosotros somos el Israel moderno, nosotros somos la simiente de Abraham. Jesús era la simiente, pero no porque él iba a heredar la fe de Abraham, sino porque de sus lomos nacería el Mesías. Pero nosotros somos descendientes de Abraham porque nosotros tenemos la fe, la cual le fue legado a Abraham, con la cual nosotros esperamos también a esta simiente, a este Mesías. Y el verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué hace Jesús allí en el templo por nosotros? Allí nos defiende, allí intercede. Nosotros no podemos llegar al templo con méritos propios. Por eso que los antiguos israelitas, ellos no podían llegar al templo con las manos vacías. Ellos llevaban un sacrificio, llevaban una víctima. Nosotros tampoco podemos ir con las manos vacías al templo, al santuario. ¿Qué es lo que usted tiene que llevar? Pero pastor, si la salvación es por gracia. No, si siempre fue por gracia. Pero hay algo que nosotros tenemos que llevar. Quizás voy a contradecir todo estudio escatológico en este momento con lo que voy a decir. Pero nosotros sí tenemos que llevar algo al cielo. No son obras. No es nuestro comportamiento. Es nuestra voluntad de que Dios quiera, de que Dios pueda cambiar nuestra esencia, de que Dios pueda cambiar y perdonar aquel pecado que nosotros hayamos cometido. De esa manera nosotros alcanzamos salvación. Ese registro queda anotado en los atrios celestiales. Ese registro queda en los libros del cielo. Y como el que intercede es Jesucristo, nuestro abogado, que nos defiende, también es el que tiene la facultad de llamársele juez, porque él también es quien delibera y va a decir quién se salva y quién se pierde. Así que nosotros en la corte tenemos todo para ganar. Tenemos al sacerdote que intercede, tenemos al abogado que nos defiende y tenemos al propio abogado que en el libro de Daniel se presenta como juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debiéramos perdernos, debiéramos salvarnos. El problema está en que si nosotros entramos con las manos vacías, es decir, no tenemos la voluntad para que Dios nos perdone, nos ayuda, entonces ya no se puede hacer nada. Eso es algo que el ser humano tiene que llevar, la voluntad. Tiene que tener el deseo, tiene que pedirle a Dios ayuda. Hay un dicho que es muy común y dice que lo único que Dios no puede hacer con todo el poder que tiene es salvar al que no quiere salvarse. Dios no lo va a obligar. Dios no te va a llevar por la fuerza. Dios espera que nosotros acudamos a Él en forma voluntaria. Es lo único que Dios no va a forzar. Dios nunca forzó a Satanás en el cielo de que se comportase bien. Le dio instrucciones, le fijó un plan, le trazó un camino, lo dotó de sabiduría, pero no lo obligó bajo ninguna forma arbitraria a que tenía que ser un autómata y decidir lo que es solamente el bien. Él tenía la elección de decidir entre seguir a Cristo y ser fiel o rebelarse contra el Señor y formar su propio bando. Hizo lo segundo. Y con ello atrajo el pecado
que arrastró a nuestra humanidad y arrastró hasta nuestra descendencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos ayude. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento? Es decirle, Señor, yo por mi cuenta no puedo. Cuando nosotros nos enfrentamos al diario vivir y queremos, ¿no es cierto?, luchar con nuestra fuerza para poder vencer, ese es el primer error que cometemos, porque Satanás tiene más de 6.000 años y de seguro va a ganar la victoria. Lo que nosotros debemos hacer es escondernos detrás de Cristo. Lo que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios que santifique nuestras facultades. ¿Y cómo Dios extiende su mano? Bueno, Él nos reclama en el cielo y de esta manera Él hace la siguiente expresión en el cielo. Mi Padre es sangre, mi sangre Padre, mi sangre Padre, mi sangre Padre. Por 3 veces la presenta ante el arca del pacto en el cielo y Él reclama y dice que está ofreciendo su sangre ante el Padre, que es la que hace que el Padre delibere y nos encuentre justos. No delante nuestro, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Y es por eso que cuando el enemigo venga a acusarnos, nosotros no tenemos nada que temer, porque ya habremos arreglado nuestras cuentas con Dios. Nosotros no podemos vivir a la par de lo que nosotros creemos que es bueno, que es malo. Tenemos que dejar el juicio a Dios, y la Escritura es la guía segura. Es por eso que siempre hemos insistido en estudiar la Biblia. Por eso insistimos a nuestros pastores, a nuestra audiencia, que la regla de fe y práctica es las Escrituras. Nosotros no podemos confiar en nuestro criterio. Nosotros podemos pensar en alguna manera de llegar al cielo. De esta manera me parece. Pero Dios ya trazó un plan. Dios ya estipuló las bases. Dios dejó las directrices. Y la directriz mayor es su palabra y es a través de su mandamiento. Obviamente por fe y por gracia. Pero bajo ninguna circunstancia le dio atribuciones al ser humano para decir, este se va a salvar de esta manera y yo me salvo de la otra. Yo creo que el libro de Hebreos está quedando bastante claro, está siendo bastante conciso en lo que presenta, y es necesario que nosotros podamos reclamar a diario y aprovechar la intercesión que Cristo está haciendo en el cielo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay persona que Dios no pueda corregir si ésta se rinde a Cristo. No existe un corazón tan duro en el cual Dios no pueda interceder si esta persona tan solamente depone su situación delante de Dios. Es nuestra actitud, hermano. Es nuestra forma en la cual nosotros entregamos nuestras peticiones, con sencillez y humildad. Así está estipulado en la palabra. Él oye y contesta las oraciones de los justos. Quizás no le va a contestar la oración como usted le está pidiendo, quizás no le va a sacar la aflicción en el acto, pero una cosa es segura: cada oración que nosotros hacemos va a traer paz a nuestra alma. Y eso es significativo, y esa es la mayor evidencia de que Dios escuchó en el cielo nuestra oración, y por débil que parezca, nosotros vamos a recibir el don de la paz, porque la paz es un don. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da paz el mundo? Trayendo la historia para nuestros días, asegurando los bienes terrenales, asegurándonos una ganancia segura, dándonos expertise quizás a nuestros hijos con algún título. Esa es la paz humana, eso es lo que el hombre busca, la tranquilidad. Pero la paz de Dios es distinta. La seguridad de que tú estás a cuentas con Dios. La garantía de que tú te acuestas, te echas en la cama y Dios te escuchó y tú puedes dormir tranquilo. ¿Por qué a veces se pierde el sueño? ¿Por qué a veces no puedes dormir? ¿Por qué a veces nosotros, teniendo tantas recetas aquí en la palabra, igual estamos incómodos? Es porque quizás no hemos echado nuestra suerte a los pies de Cristo. Hermanos, termino el verso 11, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Imagínense hacer todo un escenario
Han pasado miles de años y el único propósito de Dios es que tú y yo no te pierdas. Hizo toda la provisión. Está todo arreglado para que nosotros podamos tener la victoria. Está Cristo en este momento terminando la intercesión en el cielo. Es decir, todo, hermanos, está a nuestro favor. Todo está preparado para que tú y yo depongamos nuestra actitud rebelde e incluso pidámosle a Dios que nos enseñe a orar. Pidámosle a Dios que nos enseñe a decidir, porque nosotros decidimos mal. Acarreamos mal sobre nosotros y luego a veces decimos estamos sometidos en una prueba. Dios te bendiga, Dios te guarde y en esta tarde, quizás este es el primer tema después del deceso de nuestro obispo Abraham Jaque Figueroa, decir a los hermanos que están aquí en esta plataforma, a los familiares que un rato más ya van a estar en contacto con este tema, vamos a seguir orando por la familia Abraham Jaque Figueroa, por la esposa, por los hijos, y que no soltemos el legado que su padre les dejó. Él sabía lo que hacía, él sabía que lo único seguro en esta tierra para llegar al cielo era tomarse la mano de Dios. El pastor fue bien claro mientras vivió y fue perseverante muchos años, toda su vida. Entonces yo quiero transmitirte este mensaje de esperanza, en primer lugar a la familia, a la esposa, a la viuda, a los hijos que están administrando esta plataforma en este momento. Yo quiero decirles en el nombre de Cristo que vamos a seguir orando. Y mientras haya uno o más orando en el nombre de Cristo, dice la palabra que todo se cumple, toda justicia delante del cielo. A aquellos pastores que fueron amigos de él, que están en la Argentina. A aquellos hermanos que están en otros países que tuvieron la ayuda y la directriz del obispo Abraham Jaque, decirles que el legado no se termina. Esto continúa. Y lo que él quería era justamente que se siguiese predicando el Evangelio hasta cuando Cristo venga. Yo quiero invitarte a inclinar el rostro y pedirte, ¿no es cierto?, que me acompañes en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, esta semana fue una semana difícil y dura por el deceso de nuestro obispo Abraham Jaque Figueroa. Fue compleja porque había muchas personas que contaron testimonios maravillosos en la vida de nuestro obispo. Y fue complejo porque muchos de los que los conocimos y que fuimos sus amigos y que participamos del Evangelio, como él gustaba, sabemos que él ya ha partido, pero queda ahora el legado de su familia, queda el Evangelio que hay que seguir predicando, nos queda un dolor, pero sabemos que su nombre ha sido rectificado en los libros celestiales. También tenemos claro, Señor, que la esperanza que albergaba nuestro obispo era llegar al máximo de personas para poder predicar el Evangelio y que un día sean redimidos del pecado. Eso estaba claro en las conversaciones que teníamos. Y yo te ruego en el nombre de Cristo que tú le traigas consuelo, primero a la familia, pero además a aquellos hermanos y pastoras que están enfermas en esta plataforma. Es el momento de elevar una oración a ti y orar en este momento por nuestra pastora Rosa Morales, su hija Amparito, su esposo. Orar encarecidamente, Señor, por la salud de nuestra pastora Anita, nuestra hermana Anita, nuestra pastora Mari. Orar por la salud de la familia de nuestro obispo Luis Hasken, y su ministerio Levitas en Acción. Orar por su nieto. Y quiero presentar en esta plataforma la oración por todos aquellos que están delicados de salud y están atravesando momentos difíciles. Quiero pedirte que esta noche les visite. Quiero rogarte, Señor, que sigamos con más fuerzas que antes apoyando esta plataforma. Te damos gracias, Señor, en este momento. Oramos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios quiera alzar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.